ingresar a los alumnos. ¿Ok? Ingeniero, ya. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Ya empezamos. Atentos.
Bueno, vamos a empezar. Ya, estamos nosotros estudiando una herramienta que ya la habíamos conocido antes, la transformada de Laplace. Pero como estamos en el área de circuito, vamos a ver ya a fondo más detalles, un poco más detalle que el que vieron en ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a estudiar, ya hemos visto todo cómo se calculan las transformadas en base a la definición. Y la definición es una integral. Entonces, a partir de la definición salen las tablas de las transformadas. Para cada función hay una transformada. Y también vimos que hay unas propiedades que nos van a ayudar a calcular las transformadas. Ya vimos eso, desplazamiento en el tiempo. Todo esto ya hemos estado viendo. Estas parejas de transformadas, hemos visto todas las, incluso hemos ido armando una pequeña tabla. Ya. Una vez que ya se tiene conocimiento de la transformada, para poder aplicar necesitamos conocer lo que es la antitransformada. La antitransformada es el proceso inverso. Hay una fórmula que ya hemos dicho que no se utiliza, pero es más fácil usar la tabla. Si usted conoce la transformada de la función y conoce la función, entonces con la transformada puede volver a la función mediante ese procedimiento. Ya. Aquí le vamos a enseñar, aquí vamos a aprender que una función f de s, que ya está en función de s, ya es la transformada, puede ser expresada por una fracción con un numerador y un denominador. Entonces, lo que hay que ver acá es, vamos a hacer expresiones que se van a llamar fracciones parciales. Y para eso vamos a aprender algunas técnicas. Sin embargo, aquí dice el libro que el MATLAB, el MATCAD y el Maple son software, poseen la capacidad de calcular de manera fácil las expresiones en fracciones parciales. Hay entonces una herramienta que es directa, pero también hay los procedimientos tradicionales. Vamos a ver ahora. Mire, vamos a ver entonces pasos para encontrar la transformada inversa de Laplace. Ya no pueden matar adentro. Ya. Entonces, no vamos a usar la definición, vamos a usar un procedimiento que es, hay que descomponer en fracciones parciales. Polo simple, cuando usted tiene el numerador, una expresión, un polinomio, se concentra en el denominador. Polos están en el denominador. Ya. Si tenemos polos simples, o sea, aquí ven, son fracciones, son factores, S más P1, S más P2, y puede ser S más Pn. Polos simples. No hay repetición, son simples. Entonces, en P1, el polo de P1 se encuentra en menos P1. Si usted S lo convierte en menos P1 más P1, 0. Esto se convierte en un polo. Entonces, ya estos
Tal vez ustedes no utilicen esto, porque felizmente lo que vamos a llevar ahora son fracciones mucho más sencillas, pero esto es para todo tipo de señal. Entonces es bueno que aprendamos. Si el polo es simple, entonces hay un procedimiento. Toda la función, usted es una función. Esta función que está en el dominio de S, se puede expresar por sumas. Esto se llama fracciones. Entonces, arriba en el denominador van a haber constantes y abajo van a estar los polos. Hay un procedimiento para encontrar estos coeficientes. Se llaman, una es usando el método del residuo. Ya usted a la función f de s la va a multiplicar. F de s la multiplica por uno de los polos que quiere eliminar, por ejemplo, S más P1. Entonces, S más P1, usted está haciendo, todo lo multiplica por S más P1. Pero aquí tiene que evaluar. Luego, evaluamos en el valor de S menos P1. Aquí entonces usted tiene que, mire, se va a anular el término que tiene K2, se va a anular porque ahí tiene S más P1. Se va a anular el KN porque tiene S más P1. Entonces quiere decir que estaría ya usted encontrando, ¿qué estaría encontrando? El valor de K1. Miren, aquí está K1. Ya entonces va encontrando K1, K2, K3 y con esto obtiene todos los KI. Entonces, este es un método que se llama el método del residuo. Usted va calculando para polos simples K1, K2, K3, KN. Cuando usted conoce K, mira aquí está K es un escalar. Entonces aplica usted a cada uno de los términos la transformada, la antitransformada, y tendría la función en el tiempo. Mire, está aquí en el tiempo. Usted vuelve del dominio de la frecuencia S, vuelve al tiempo. ¿Qué está viendo acá? Una función. Aquí entonces nosotros aplicamos la transformada de Fourier o la transformada de Laplace. Entonces queríamos hallar, dada la transformada, queríamos hallar la función, entonces aplicamos la antitransformada. La antitransformada de f de s es f de t. Quiere decir que usted para polo simple usa el término del residuo y encuentra K1, K2, K3, inmediatamente al lado van a estar encontrando los exponenciales. Todo se multiplica por U de t, porque esta función vale, la definición de transformada vale desde 0 al infinito. Entonces eso quiere decir que U de t aplica para la definición de la transformada. ¿Ok? Ya, cuando los polos son repetidos, ya no son simples, aquí hay cuadrado, n-1, hasta un polo simple. Ya se complica un poco acá. Hay una metodología que ya se tiene que ver. El residuo no tiene un polo. Se determina el coeficiente de expansión. Momentito. Vamos a poner un... Estamos viendo cómo
resolver la antitransformada. La antitransformada me va a ayudar. Aquí, mire, está mejor. La transformada de una función es igual. La transformada de una función es f de s. Esta de aquí. Y si yo quiero hallar ya la función f de t, aplico la antitransformada. L menos 1 de f de s. Y esa va a ser f de t. Nosotros en circuito 1, circuito 2 vamos a hacer solamente con la tabla con el par de transformadas. Pero si la función es más complicada como las que se pueden presentar, tenemos que aplicar estas técnicas. Se llama el residuo, y en este caso hay una técnica ya adaptada. Mire, se halla el primer, aquí, mire, aquí tenemos, este es el paquete que tenemos que resolver, la función grande. El K1 sale rápidamente, porque es un polo simple. Después el K2 ya vamos a tener que ir, ya mire, usando esta fórmula. 2, 1, y se va a tener que derivar y vamos a encontrar, en este caso, por ejemplo, si yo tengo 1 sobre S más A la N, aquí hay un polo de N, ¿no? Este es un polo N, de grado N. La transformada menos 1 se va a usar usando la fórmula, van a aparecer E a la menos AT, U de T y estos términos. Esto va a ayudar cuando se tiene una función muy complicada, por ejemplo, grado 5. Al final usted va a tener el término sencillo y va a tener estos valores que van a ser con potencias de T. Esto es una ayuda, porque esto es sistemático. Hay una manera de hacer y siempre se cumple. Es un sistema sistemático. Ya, si tiene polos complejos, también hay una forma sistemática. Si hay polos complejos, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Ya? Tiene que desarrollar, ya vamos a hacer y usar unas fórmulas. Mire, estos son las respuestas que se llaman, ya sabemos que se llaman las funciones estas funciones se llaman las funciones amortiguadas, tiene coseno y tiene seno. Bueno, esto, ya vemos unos ejercicios. Aquí, por ejemplo, aquí hay polo simple y un polo. ¿Esto se puede también diferencia de cuadrado o no? Calculando, digamos, la antitransformada de 3 sobre S, la antitransformada acá. La antitransformada de 5 sobre S más 1, esto es polo simple. Y aquí la antitransformada de S sobre S cuadrado más 4. Directamente la transformada de 3 sobre S es 3. Porque la transformada de 3, ¿se acuerdan ustedes? Era 3 sobre S. Y la antitransformada de 3 sobre S es 3. 5 sobre S más 1, esto es 5 veces E a la menos T. Y aquí tiene usted la función del seno. Seno de 2T. Esto es 2 al cuadrado. Entonces, mire, fácilmente se puede usar la tabla. Pero si la tabla no es suficiente, ¿qué hay que hacer? Fracciones parciales. Aquí, por ejemplo, fracciones parciales. ¿Qué tengo que hacer aquí? Fraccionar.
Aquí tengo una fracción, otra en 3 fracciones. Y aquí se aplican estas métodos residuo y se evalúa y se obtiene K1, K2 y K3. 2 menos 8 y 7. Aquí está. Mire, 2 aquí se pone, aquí menos 8 y 7. Y luego se aplica la antitransformada de 2 sobre S es E a la 2. S más 2, este es un coseno. No, este es una exponencial y otra exponencial. Hoy hay un método algebraico que es el de, ¿se acuerdan este método? Este método se llama el coeficiente indeterminado. Método algebraico. Es más largo, pero ya, mire, aquí está, 2 sobre S, 8 sobre S más 2, 7 más 3, igual que este de aquí. 2 menos 8, 7. Ya. Cuando usted aplica la antitransformada, esto es 2. 2 sobre S, 2. Dos sobre S, 2. Aquí hay algo malo. Aquí hay algo mal. Es 8 sobre S más 2 de esto. Ah, no, está bien. 2 sobre S es 2. Esto es 8 por E a la menos 2. Y este es 7 por... Así es el manejo entonces de la antitransformada. Bueno, mira aquí ya tenemos una tensión. El voltaje de una fuente, la transformada de la tensión. Y esto es una pequeña aplicación a los circuitos. La transformada de la tensión de T es BDS. Aquí está BDS, esta es su transformada, tiene un polo doble ahí. Entonces se aplica A, B, C, D, 4 constantes. Se aplica el método del residuo. Se evalúa en los polos y se obtiene 1 menos 14, 22, 3. Aquí se pone 1 menos 14, 22, 3. Método algebraico, que es coeficiente indeterminado, da lo mismo. 1, 14, 13, 22. Y cuando aplica la antitransformada, va al tiempo. 1 sobre S, 1. 14 sobre S más 1 es 14 veces E a la menos T. 13 sobre S más 2 es 13 veces E a la menos 2T. ¿De acuerdo? Es como si fuera A aquí. Y aquí se pone A. Como A es 2, viene acá a T. Aquí otra aplicación G. ¿Se acuerda? G era una función de transferencia, G. Ahí, miren, aquí también ya estamos hablando de posible uso de la transformada y la antitransformada. La integral de convolución. Esto no lo llevamos porque esto es más para comunicaciones. Y en electrónica industrial o en electrónica de aplicaciones casi no se lleva esto. Entonces, la convolución no la vamos a llevar a cabo. Debe ser súper importante, pero en este caso vamos a evitar tomar tiempo ahí. Mire, la convolución está convirtiendo X de T. Ya no nos metamos mucho eso, pero son funciones periódicas. No estamos viendo convolución. Ahí está, aplicaciones de las ecuaciones íntegro diferenciales. Esto era MAT 207. ¿Se acuerdan? Ya alguien dijo que hay un ingeniero
que él dicta esta clase y se preocupa de llegar acá. Él tiene mi aplauso. Bueno, mire, aquí tiene usted una de las muy útiles ecuaciones diferenciales de segundo orden respecto a la tensión, BDT, BDT y BDT. Y aquí UDT no es más que una condición, ¿no? La condición es que a partir de 0 vale esto. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no homogénea porque tiene un valor acá, no homogénea. Estas muchos se usan en los circuitos. Necesitamos una condición inicial para la tensión y para la derivada y recién podemos solucionarla. Entonces, si aplicamos las propiedades, ¿se acuerda la propiedad de la derivada? Ahora vamos a usar eso. La derivada, la transformada de la derivada. Y también luego vamos a ver la transformada de la integral. Ya, estas dos propiedades eran importantes porque se usaban en las ecuaciones donde aparecen las derivadas y aparecen en las ecuaciones diferenciales de los circuitos. Aquí está la muestra. Ya, entonces aquí estamos aplicando la transformada a una ecuación diferencial de segundo orden. Esta es hemos convertido del dominio en el tiempo, la función en el tiempo se ha convertido en una función de la variable S. Hemos cambiado de dominio, la hemos transformado de dominio. Pero aquí ya podemos trabajar, miren, aquí ya no hay derivada, aquí solamente se trabaja con álgebra. ¿Qué consiste? Hay que despejar B de S. ¿Ya? Y hay que reemplazar las condiciones. B de 0 es 1 y B' de S es menos 2. Entonces hay que reemplazar y ya mire cómo se simplificó. Hacemos una operación más. Mire, se va simplificando esto. Aquí podemos hacer fracciones parciales. Entonces, aquí mire, B de S, B de S se despeja, porque yo quiero despejar la tensión. En este caso despejo la tensión en función de S. Y tengo polos simples abajo y tengo un trinomio arriba. Y yo me las arreglo para que esto sea igual a la suma de 3 fracciones parciales. Uso el método de residuo o uso el método de los coeficientes indeterminados. Y aquí estamos usando el residuo. A, B, C de estas constantes se hallan así y tenemos la suerte de que sea simple así. Entonces, B de S, la tensión en el dominio de S es 1/4 de S, más 1/2 de S más 2, más 1/4 de S más 4. Esto está fácil. ¿Qué hay que hacer aquí? Identificar. Entonces yo identifico todo esto. 1/4 sobre eso, esto es simplemente 1/4. Aquí mira, aquí multiplico por 2, hago una matufia aquí para que aparezca el 2, aquí está 2 por E a la menos 2t, hay una pequeña matufia aquí. S más 2 es E a la menos 2t, no es matufia. Y el 1/2, el 1/2, 1 sobre 1/2 es 2. Medio con medio, extremo con extremo. Y el último es... esta es una pequeña matufia porque aquí aparece 4. Se multiplica y se divide entre 2, entonces estamos bien. Y aquí la última, la antitransformada va a ser 1 sobre 4, que está aquí ya fraccionado. Este libro está pecando de directo. Vamos a hacer aquí
Entonces, la transformada de un cuarto sobre S es Un cuarto. un cuarto. Más la Un transformada de medio un medio por de E a E a la la menos 2. 2 se vuelve con negativo, menos 2t. Sígame, sigue ayudando. Más Un un cuarto cuarto. de E a la menos 4t. Aquí esto es A, entonces se hace menos A es menos 4t. Ahora se factoriza el 4, ¿no? El un cuarto. Se factoriza el 1 cuarto y queda 1. Aquí tengo que multiplicar por 2 y dividir entre 2, entonces queda 2 por E a la menos 2t. Aquí está el 4 que se lo ve. E a la menos 4t. Ya. ¿Se acuerdan que decía, este método de la transformada es cuando usted tiene fuentes no solo de seno y coseno y constante, de diferentes fuentes? Mire, en esos casos usted puede hacer, mire, B de t, esta es una fuente bien especial, ¿no? Tiene exponenciales, tiene constantes. Para solucionar problemas graves, donde las fuentes son de diversas formas, usted puede, como está viendo acá, la tensión resulta ser de esta forma. Quiere decir que es útil para múltiples formas de fuentes que se utilizan. En electrónica aplicada, pues, las fuentes son artificiales, ¿no? Se crean. Entonces, puede ser una variación, puede haber variantes. No es como, digamos, el seno y el coseno de la corriente alterna, que son las geometrías, ¿se acuerdan? La geometría, Por esto es que la transformada de Laplace es muy útil para aplicaciones en electrónica. Entonces ya hemos hecho el primer recordatorio, una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, usando la transformada de Laplace, se conoce la transformada. Para retornar al tiempo, usamos el método de los residuos y tenemos la función del tiempo. Aquí está un poco más complejo porque tenemos un término no homogéneo de 2 por E a la menos t. Pero también con las condiciones que se dan, usted puede hallar su respuesta. Ya, este caso es íntegro diferencial, que también hay aplicaciones. Aquí tiene una derivada y aquí tiene una integral. Si aplica la transformada, mire, aparece todo esto para y. Despeja y va a tener numerador y denominador. En el denominador va a tener dos polos, simple, más 2 y más 3, y arriba A y B encuentra los valores constantes, los reemplaza y tiene y en función de eso y haya la antitransformada a ambos lados. Entonces, menos 3 sobre S más 2 es menos 3 por E a la menos 2t. Menos 5 más S más 3 es, hay un signo menos que se vuelve más acá. Ya ha encontrado usted una función y que vale para t mayor que 0 y que está formada por dos fuentes senoidales. Ya, entonces ya tenemos estudiado un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden, una íntegro diferencial, y así podemos tener una variedad de fuentes que usted puede hacer. Mire la fuente esta, E por coseno, todos estos son fuentes. Usted les puede calcular su antitransformada. Estas ya son soluciones. Ya entonces, con esto se ha terminado la parte que es la parte teórica, la introducción. La introducción no era más que un repaso. Todo está en función de las tablas y las tablas están en función de la definición.
La transformada de una función f de t se calcula mediante una integral que va de 0 al infinito, que multiplica el factor e menos st, el factor por dt. Cualquier función que usted le ponga acá, le pone constante, le pone seno, le pone coseno, le pone todo, con la integral sale una tabla. La tabla es f de t y el resultado es f de s. Ahora aquí usted lo va a explotar esto para circuitos, aplicaciones. Y aquí estamos. Entonces ya se conoce la transformada de Laplace y la antitransformada. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Los circuitos y sistemas en el dominio de S pueden ayudar a comprender cómo funcionan en realidad los circuitos y sistemas. O sea, todo lo que veíamos en T, lo veíamos a través del tiempo, con la frecuencia, los fasores, pero ahora en S hay muchas cosas que podemos aprender. Poder ver los circuitos y sistemas en el dominio de S puede ayudar a comprender cómo funcionan en realidad los circuitos y sistemas. Esto es la interrogante. ¿Cómo? Por eso hay que aprender a utilizar estas herramientas. Nos va a indicar cómo, además del comportamiento en el tiempo, qué pasa en el dominio de S. En este capítulo se verán a fondo cómo trabajar en S. Además se verán brevemente sistemas físicos. El lector ha estudiado algunos sistemas mecánicos y ha utilizado las mismas ecuaciones diferenciales. Vamos a usar en los circuitos eléctricos los mismos conceptos de los resortes. En realidad existe algo maravilloso respecto al universo físico. Las mismas ecuaciones diferenciales pueden utilizarse para circuitos, sistemas o procesos lineales. La clave está en el término lineal. Ya. Entonces, un sistema es un modelo matemático de un proceso físico que relaciona su entrada con su salida. Entonces, hay algo que entra y algo que sale. ¿Sí? Aquí hay una X. Aquí hay una entrada. Una B de salida. Y hay algo acá que ahora va a ser en función de S. Un sistema es un modelo matemático de un proceso físico que relaciona la entrada con su salida. Esto ya habíamos visto con la respuesta en frecuencia, pero ahí también podíamos haber utilizado S. Entonces, los circuitos eléctricos se pueden considerar como sistemas, porque siempre hay una entrada y una salida. Históricamente se han estudiado como temas diferentes a los sistemas. Antes no se los consideraba como sistemas. En realidad, tomaremos en cuenta los circuitos más de un tipo de sistemas eléctricos. Vamos a ver como sistemas eléctricos. Lo más importante que hay que recordar es que todo lo que se ha estudiado en el capítulo anterior, en la introducción, se aplica a sistemas lineales. Sistemas lineales. Se estudiará brevemente cómo se puede utilizar las variables de estado. Esto es, aunque es fascinante, variables de estado. No sé si ustedes, tantas cosas que llevan ustedes pues ahora, no sé si llevarán en variables de estado, pero los que estudian sistemas de potencia
van a tener que llevar variables de estado y aquí van a ver una herramienta. Bueno, modelos de los elementos de un circuito. Vamos a tener que ya pensar ahora ya no en el tiempo, sino en la variable S. A ver, vamos a ver qué horas son. Les propongo un descansito. Yo voy a ir a hacer una llamada. Les propongo un descanso de... Nos vemos a las 8 de la noche. Tengo que hacer una llamada. Está bien, Enero. A las 8 nos vemos. Voy a hacer una llamadita. Ya nos vemos. Sí, está bien. Arrancamos.
¿Estamos de vuelta? ¿Vamos a venir? Ya, bien. Entonces vamos a hacer un resumen. Ecuaciones diferenciales son los modelos matemáticos de los circuitos. Podemos resolverlos mediante el método de la transformada de Laplace. Y son 3 pasos que hay que hacer. Primero hay que aplicar la transformada a la ecuación. Y cambiamos dominio. Del tiempo nos vamos al dominio de S.
Y estando ya en el dominio de S, hay que despejar la incógnita. Si es malla o si es transformamos fuente, superposición o otra técnica de análisis de circuito para despejar ya sea BDT o ya sea IDT. No, BDS y IDS. No hay otra opción, o tensión o corriente. En circuitos solamente esas dos variables son las que dependen del tiempo y se transforman en S. Ya vamos a despejar. Cuando despejamos esto, ya estamos en condiciones de obtener la antitransformada y aplicamos la antitransformada de B para ir al tiempo, BDT o corriente. Entonces, primero aplicamos la transformada, 2, operamos hasta despejar BDS o IDS. Y cuando ya tenemos el despeje, hacemos la antitransformada para hallar la función ya en términos de tiempo. O sea que lo que interesa aquí es el criterio de los modelos. Aquí vamos a ver, para la ley de Ohm, BDT y IDT, el modelo era una resistencia que pasa una corriente, origina una caída de tensión. Este era el modelo de la ley de Ohm. Si pensamos en ese modelo, pero ya en función de la variable S, decimos lo mismo. Hay una caída de tensión en términos de S cuando la corriente pasa por R. Esa sería una especie de interpretación, pero ya no en el tiempo, sino en S. Cuando hablamos de la ley de Faraday, L de I de T en el tiempo, le aplicamos aquí la transformada y despejamos B de S. Entonces, el modelo ya no es, el modelo dice consta de dos términos. Una tensión dividida entre SL y una corriente dividida entre S. O sea, aquí ya cambia el concepto. Hay dos términos. Entonces, si usted tiene tensión, como en este caso, tiene tensión y va a hallar la corriente, ¿qué hace acá? Vamos a poner los dos términos, vamos a sumar. Esto es como si fuera, mire, I sobre S, es como si fuera una... A ver, todavía no. Esto, a ver, veamos aquí. La inductancia pura. La inductancia pura cuando hay una corriente induce la tensión. Esa tensión tiene dos términos. Es como si tuviéramos una inductancia más una fuente. La fuente más la inductancia. Aquí está la inductancia y una fuente. Y esta última parte es un valor, es una constante. I de 0 sobre S es un valor, una constante. Entonces, nos concentramos en el primer término. SL por B de S es una forma de representar a ver, aquí está una intentona más. I con I de S, B con B. Ya. La inductancia que en el tiempo origina la inducción de tensión, en el dominio de S habrá también B de S, pero ya no en el tiempo. Y su equivalente tiene que salir de esta función. ¿Cuál será esa función? Esto de acá. Me estoy equivocando, por eso. Entonces yo tengo que I multiplico por SL, miren, I por SL,
Y aquí hay un signo negativo menos L por I0, esta constante de aquí. Esto es su equivalente. Y cuando calcule la corriente, esta corriente I acá, va a ser este su equivalente. Va a ser una suma de la constante esta y acá el SL. Aquí está entonces, con estos dos circuitos se está interpretando el concepto de la tensión inducida y la corriente que pasa por una impedancia en función de la fuente S, en función de la frecuencia S. Repito, la tensión BDS, está aquí BDS, va a sumar dos términos, pero uno de ellos va a ser con signo contrario. Entonces aquí tengo una fuente y aquí tengo otra fuente. Esta fuente es SL por I, esto es una caída o una fuente. Y el otro L por I0 es una fuente también, pero constante, porque depende de I0 y valor inicial. Cuando yo quiero darle sentido a la corriente IS, cuando tengo una tensión, tengo que decir que el modelo implica dos términos también, pero en paralelo. La corriente se divide en dos, en paralelo. Entonces vamos a tener un valor constante I sub 0 sobre S, que es de aquí, más cuando la corriente se divida por acá. A ver, otra vez, vamos a interpretar esto. En su conjunto, la corriente I tiene dos términos. Uno que S sobre L, que estamos viendo aquí, que es la inductancia, y otro término que es una fuente, una constante. Una fuente sobre S. Fuente. Aquí fuentes de corriente o caídas de tensión. Estos dos términos son conceptuales. Entonces usted tiene que decir, si yo tengo la corriente I, tengo que pasarla a la variable S. La corriente, en el tiempo paso a la variable S. Y en este caso, ya entra un capacitor. El capacitor va a ser dos términos. La corriente I o la tensión BDS va a ser la suma de una fuente constante más la capacitancia. Esto sería para la tensión. Y para la corriente sumamos este término y le cambiamos el sentido a la fuente. Ya, matemáticamente salen términos al aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales. Esos símbolos matemáticos tienen que tener un concepto físico y para eso estamos usando modelos. En otras palabras, un capacitor en el tiempo, cuando pasa una corriente, su modelo es una corriente, pero con una fuente que se opone, mire, contraria al capacitor. Si aquí está más, ese se opone para allá. Entonces, aquí tenemos un modelo que me dice, cuando el capacitor se comporta de esta forma, cuando aplica una tensión. Y aquí en la figura 16.8 me está diciendo que la corriente se divide en dos, que la corriente tiene dos componentes, un componente que es en el capacitor más una fuente que está en paralelo. A ver, de nuevo, hay dos opciones. La tensión se puede modelar de esta forma como una corriente que pasa por dos elementos en serie, o la corriente que se divide en dos elementos en paralelo. Representación de un capacitor en un dominio temporal y B y C
equivalentes del dominio de S. Igual que acá, entonces, en el inciso A, vamos a repasar porque aquí es temporal. Estos son dos equivalentes, en serie o en paralelo. Aquí tenemos el capacitor con la tensión y la corriente en serie y en paralelo. Hay esas dos opciones. En el dominio de S, pero con dos opciones. Bueno, entonces, aquí dice, la equivalencia en el dominio de S se muestra en la figura 16.2. Con estos equivalentes, la transformada de Laplace puede utilizarse de manera inmediata para resolver los circuitos de orden 1 y de orden 2. Todo lo que vimos en el capítulo anteriores se resuelve simplemente con estos elementos. ¿Por qué? Porque eran RL y RC. Ahora, de aquí para adelante, tenemos una ventaja, dice. Aquí se está utilizando valores constantes. Ve la tensión al inicio, la corriente al inicio. Esto incorpora constante a la fórmula y eso es una ventaja. Bueno, mire, esta es una ventaja de usar la transformada de Laplace en el análisis de circuito porque incluye las condiciones. Entonces, usted cuando tiene la solución de Laplace, la respuesta va a ser la más completa, incluye la condición inicial. Y si la condición inicial usted la simplifica y dice 0, o sea, puede decir Q de 0, 0, y de 0, 0, o B de 0, 0, puede hacerlo lo más simple. Mire, se convierte en más sencilla las ecuaciones, se le va eliminando las constantes que son 0. Entonces, esto fácilmente hacemos una tareita acá, una tabla, y la resistencia equivale a la resistencia, a R. El inductor equivale a SL, la inductancia multiplicada por S. Y el capacitor es 1 sobre SL. Esto hace parecer a J omega, ¿se acuerdan? Omega L. Y esto se hace parecer a 1 sobre omega C. Parecido, ¿no? Entonces hay una similitud del dominio S con los fasores cuando no hay constantes. Cuando no hay constantes, les aparecen estos valores que están sumando acá o restando. Bueno, entonces ya en el dominio de Z, en el dominio de S, Z viene a ser tensión sobre corriente, y aquí resistor, resistencia pura, inductancia pura, capacitancia. Y esto es la famosa inversa o la recíproca. Ahora estamos entrando en análisis. Aquí, a ver, voy a hacer un paréntesis y voy a preguntar. En esta figura 16.3, todos son elementos pasivos y no hay, bajo condiciones iniciales nulas. Este caso es el caso simplificado. Usted dice, yo tengo un capacitor que no tiene carga, le aplico una tensión. Entonces el voltaje sube de 0 exponencialmente y llega al valor máximo de la fuente. Claro, como no hay carga inicial, arranca de 0. Pero si el capacitor tiene carga positiva o tiene carga negativa, tiene usted que sumar o restar esos valores. Entonces, si vamos a empezar con estos análisis, es el análisis simplificado. Condiciones iniciales nulas. Bueno, entonces vamos aquí a aprovechar algunos conceptos de la transformada de Laplace. La transformada de A por F de t
es la transformada de A por BT es A veces BS. ¿Esto sale de dónde? De la definición se puede confirmar. Bueno, pues el amplificador operacional ideal puede tratarse exactamente como una resistencia. El amplificador, el AO, se puede comportar como una resistencia. Dentro de un amplificador operacional, ya sea una real o ideal, hace algo más que multiplicar una tensión por una constante. Por lo tanto, solo es necesario escribir las ecuaciones como siempre se han hecho, utilizando la restricción de la entrada del amplificador operacional, que tiene que ser cero, así como también la corriente de entrada tiene que ser. A ver, ya, eso es específicamente para el amplificador operacional, AO. Ya, vamos a ver ahora si tenemos nosotros un circuito en el tiempo, UDT. Esto vale 1, ¿no? 1 por UDT. Aquí va a haber corrientes, tensiones, todo. Queremos ver cuánto es la salida. ¿Qué hacemos? UDT vale 1, ¿lo ven? Esto es 1 sobre S, ya. Aquí no hay constantes, no hay variables, no hay elementos, aquí no hay Q sub 0, no hay elementos inicial. Este es el simplificado. Un H, un Henry, S por L por 1 es S. Y este es un tercio. Ok, ya tenemos los tres elementos en dominio de S. Mire, ¿qué hacemos acá? Malla 1. Para malla 1, 1 más... Estamos haciendo acá ley de la malla, que hay de tensiones. Mire, ya no hay aquí diferencial. Aquí todo es... ¿Qué es acá? Esto es álgebra. Bueno, en la malla 2. En la malla 2 no hay puente, entonces 0, ¿no? 0. Aquí ya no hay, se acabó. Felizmente no hay ecuación diferencial. Relacionamos I1 con I2 y la incluimos en una sola ecuación. Y tenemos álgebra aquí y despejamos I2. La corriente I2 había sido así. 3. O sea, esto hay que hacer, ¿se acuerdan? ¿Qué hay que hacer acá? I2. Fracciones parciales. Las fracciones parciales aquí ya directamente ya nos las ha presentado. Es una diferencia de... ¿Qué ha hecho acá? Mire, tiene S cuadrado. Completando el cuadrado. Ha completado el cuadrado, más 18. ¿Cuánto le falta para que sea perfecto? ¿Esto cuánto es? 2. 2 por 2A, ¿no? Esto es 2 por... A ver, ¿quién me ayuda ahí? A ver, ¿cómo es el cálculo acá? Era 18. Ah, no, pero mire lo que ha hecho acá. Ha pasado la S. Factoriza una S acá. Se convierte en cuadrado. Este se convierte en... Y el 8S queda sin... Ya, lo simplificó acá. B de salida es S por I al cuadrado. S por I2. Y este ya el resultado lo ha compuesto para que este sea para utilizar la tabla. La tabla es, mire, va a sumar el tiempo. Cuando suma la frecuencia, aparece un exponencial. ¿Se acuerdan de las propiedades? Y este es el seno. Mire de elegante, dice, qué elegante saber que para este circuito la salida había sido
Mire, elegante, a ver si nos acordamos. 3, raíz de 2, a la menos 4t. Mire, elegante, por seno de raíz de 2t. Esto es sorprendente. Tener una fórmula que exactamente, mire, aquí no hay fracción, es raíz de 2. Ya está, la fracción está dentro de esto, depende de su exactitud de su máquina nomás. Dice que esto es lo sorprendente. Por eso dice elegante. ¿Qué dice? ¿Elegante o no? ¿Qué término usan? Veamos. Ahorita voy a ver la palabra que usa aquí. Ahorita voy a ver lo que dice acá. Ya, esto es como es sorprendente que tenga un efecto físico. Esto es físico. Esto es física, hay electricidad. Pero matemáticamente que la venga a representar con estos términos es una sorprendente elegancia de la matemática. ¿Ya? O sea, no habría una forma así tan exacta. De repente usando las ecuaciones diferenciales tal vez no lleguemos a ser tan compacto. Ya. Aquí se ha facilitado porque no hay condiciones iniciales. A ver, el mensaje que yo les doy, vamos a ver si. Ya. El mensaje que yo les doy es que en todos los libros dice que es sorprendente cómo usando la herramienta esta de la transformada de Laplace se logra expresar los fenómenos físicos de una forma precisa y elegante mediante la transformada de Laplace. ¿Cuál es la prueba que estamos dando? La prueba es que aquí dice 3 sobre raíz de 2 por e a la menos 4t por seno de raíz de 2. Esto es elegante. Esto es una elegancia porque se está desplegando, mire, seno, radical, todo, para ver el comportamiento de un circuito como este caso. Este es un circuito, no es RLC, es un circuito combinado que llama un circuito de propósito general. RC con resistencia. Ya, ese sería el mensaje, jóvenes. La elegancia está en que permite hacer el trabajo de una forma elegante. Y ahora vamos a ver este que ya lo habíamos visto. Esto lo vimos con ecuaciones diferenciales. Aquí tiene que haber, en este ejemplo va a haber aquí condiciones iniciales. Mire, en ese circuito hay un interruptor que se va a mover. Entonces, en el instante A y en el instante B. En el instante A circula la corriente I0. Y en el instante B ya entra la tensión B sub 0. O sea, son dos situaciones. Planteamos entonces para la condición 1, I pasa por L, pasa por la inductancia, se cierra, y esto es igual a ver, no, para T mayor que 0, y está cerrado. Entonces, es este de aquí el camino. Estamos viendo aquí, para T mayor que 0, se aplica esto de aquí. Y la corriente I, transitoria, pero en S, es R más SL, ¿se acuerdan ustedes de esto? Y
menos con signo contrario. Estamos aplicando la corriente esta. Esta corriente es la corriente que circulaba al comienzo, esta de aquí. Esta se llama valor inicial. Aquí también hay una fuente inicial. No, esta es la fuente de la malla. De aquí entonces sale una expresión donde vamos a tener solamente en función de S. El tercer paso va a ser fracciones parciales. Una fracción, otra fracción y otra fracción. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí el problema está en este producto. Entonces, si aplico la antitransformada, ya, esto es una constante, B0 sobre R una constante, aquí hay un problema. Esto no está en las tablas, esto está en las tablas. Directamente esto es. Entonces, ¿cómo se ha obtenido esto? Jóvenes, ¿cómo creen que se ha obtenido esto? Con fracciones parciales. Con fracciones parciales se ha obtenido esto. ¿Listo? O sea que el libro es tan directo que no se ha dado el lujo de... El término entre paréntesis es la respuesta transitoria, ya está analizando. Esto de acá y esto de acá, aquí no hay problema porque ya le dije que era... Aquí está el problema. Esto no está en las tablas porque es un producto. Hay que hacer una fracción parcial que el libro ya la está tomando en cuenta como si ya estuviera hecho ese análisis. Bueno, entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Análisis. Un análisis. Ustedes jóvenes tienen la corriente transitoria, tienen la corriente S y S. Si multiplica por S y saca el límite, teorema del valor final. Cuando manda a 0, me va a dar la corriente al inicio. ¿Y cuánto es la corriente al inicio? B sub R sobre R. Comprobemos eso. En T igual a 0 o antes de 0, es corriente continua, no hay tensión acá, no hay inducción, esto es como un puente, y la caída de tensión es igual a R sobre I0. B0 sobre R es la corriente inicial. Está comprobado. Estamos usando como análisis un teorema que se llama el del valor inicial. Este es I de 0. Cuando usted a la corriente la multiplica por S y le aplica el límite al infinito, al 0, mejor dicho, le da el valor al inicio. A ver, ¿quién me corrige eso? ¿Al inicio o al final? Este circuito lo voy a poner al final, a ver. ¿Cómo queda esto en el circuito al final? Ya. Voy a comprobar esto, ¿ya? Tengo una fuente, una resistencia y una inductancia. Aquí dice, en T igual a 0 se cierra, entonces al final, miren acá. Entonces, esto es B sub 0 y esto es R. Ya. Como esto es corriente continua, esto no existe. Entonces, esto va a ser final o inicial.
después de T mayor que 0, mucho mayor que 0, aquí está B. Entonces, esta corriente I que ven acá, esta I va a ser igual a la B sobre R, ¿sí? Porque esto ya, cuando pasa el transitorio, corriente continua, no hay inducción. Entonces, este se llama el valor final. Cuando usted el valor de la corriente en el variable S la multiplica por S, le aplica el límite, a S teniendo el infinito, le va a mandar a la corriente en el infinito. Se llama entonces el teorema del valor final, porque le está mandando al infinito. Esta es la prueba, B sobre R, esto es al final. El primer término es la respuesta natural, y esta es la respuesta forzada. Estamos haciendo un análisis. Todo lo que hemos estudiado con ecuaciones se puede hacer ahora por transformada de Laplace. El único pecado que tiene este libro es de hacerlo muy directo, pues. Esto no hay en tabla. I0 sobre S más R. Esto hay que hacerse con fracciones parciales. Pero como ya hemos visto antes cómo se hacen, hay dos métodos, usted lo puede estudiar. Bueno, esto era un preliminar nomás, ¿no? Un momentito, a ver, vamos a poner un... A ver. Vamos a... 44 alumnos. A ver, vamos a hacer la primera tomada de lista. Iga, Navia, Da Costa. Presente, Inge. Iga, presente. Alvis. Da Costa. Alvis con rojo. Terán. Presente, ingeniero, presente. Quispe. Presente, ingeniero, presente. Bien. Fernando Pérez. Presente, ingeniero. Jiménez Avilés Adrián. Presente, ingeniero. Gonzalo Alvarado. Presente, ingeniero. Peña Salvatierra Luis Fernando. Presente, ingeniero. Rivero Valdivieso Valeria Allison. Valeria. Con rojo Valeria. Meneses Pinto. Rojo. Guzmán Arnes Adán. Presente, ingeniero. Bien. Putaré Jiménez Rodrigo. Presente, ingeniero. Sarabia Herbas Rodrigo. Presente, ingeniero. Don René Carmona Coca. Presente, ingeniero. Beizaga Gallinate Humberto. Presente, ingeniero. El señor Castro Rodríguez Randal. Presente, ingeniero. Don Joel Antonio Zavala Campos. Don Joel Antonio. Rojo, con rojo. Omar Machuca. Presente, ingeniero.
Don Condori Mendieta Pedro Luis. Presente, ingeniero. Yamil André Aguilar Dávalos. Presente, Inge. Bien, bien. Richard Grájeda Fernández. Presente, ingeniero. Luis Fernando Senzano González. Senzano. Don Colosetti. Jorge Luis Antonio Colosetti. Irala Lara Luis Enrique. Presente, ingeniero. Bien. Rivero Valdivieso Valeria, otra vez, ¿no? Se volvió a inscribir acá. Fernando Romero Luis. Presente, ingeniero. Camacho Moreno Miguel. Presente, ingeniero. Camacho Rodríguez Frederick. Presente, ingeniero. Don Milton Matías Vaca Olmedo. Aguilera Padilla Gonzalo. Quispe Colque Joel Ángel. Presente, ingeniero. El señor Aponte Parapaino Abarán. Presente, ingeniero. David Rocha, me está ayudando, ¿no, don David? Presente. David Rocha, bien, sigue ayudando. Caterín Saucedo Encinas. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, Caterina? Buenas noches. El señor Edgar José Hurtado Ceballos. Hurtado Ceballos. Don Víctor Hugo Terrazas Cabrera. Presente, ingeniero. Señor Albi Arias Erwin. Presente. Santos Cáceres Alex Deiner. Presente, ingeniero. Ya, el alumno Milán Durán Ronald. Presente, ingeniero. Rivera Sánchez Mario Dacier. Presente, ingeniero. La señorita Catonta Yanarico Ruth Sarita. ¿Dónde está ella? Presente, ingeniero, estoy presente. Muy bien, muy bien. Escalante Valda Fabiana. Presente, ingeniero. Castro Rodríguez Randall. Presente, ingeniero. Presente. Bien. Alvis Arias, ya habíamos visto. Omar Machuca Cruz. Presente, ingeniero. Camacho Paredes, creo que ya está duplicado ya. Guzmán Paredes Jean Pierre. Presente, ingeniero. López Cáceres Boris Cristian. Presente, ingeniero. Torres Caraballo Ever. Presente, ingeniero. Ya me estoy llevando esto a mi Excel, momentito. Al Excel. Momentico. Ingeniero, disculpe, estaba tomando lista, perdón, justo fui al baño. Compañera. Hurtado Ceballos, ingeniero. Un momentito. Hurtado. Ya, correcto, ya. Listo, señor. Gracias, ingeniero. Ya. Estoy haciendo un copyright aquí un ratito. Carajo.
momentito, ya va. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces, estamos ya viendo que alternativamente a la solución de las ecuaciones diferenciales, podemos usar un método que se llama la transformada de Laplace, que incluye las constantes. Si el circuito no tiene valores iniciales, es un estudio simplificado. También la transformada se reduce. Hay esa opción. ¿Qué más? Que usted tiene la posibilidad de hacer los mismos análisis que hicimos antes. Por ejemplo, usted puede utilizar, de alguna forma usted saca la transformada, aplica usted las leyes de la electricidad, Maya, tiene ecuación diferencial, la convierte en una corriente o una tensión en el dominio de S. Ahí usted puede aplicar los dos teoremas del valor inicial y el valor final. Sin resolver, le van a decir cómo son las señales al inicio y las señales al final. Eso es una ventaja, ¿no ve? Muchas veces usted quiere saber en un régimen transitorio, quiere saber cómo empieza. Eso se llama el estado estacionario inicial. Hay algo que varía con un corto tiempo y luego se estabiliza y llega el estado estacionario 2. Entonces, usted ya tiene el valor inicial, que es el estado estacionario inicial, y tiene el valor final, que es el estado estacionario final. Eso puede ser en algunos momentos importante, más importante que la trayectoria, digamos, entre los dos estados estacionarios. Puede ser que a usted le interese estos dos estados, el inicial y el final. Para eso, la transformada le da un método que se llama el teorema del valor inicial y el teorema del valor inicial, que no es más que multiplicar la tensión o la corriente por S y sacar el límite. Manda al infinito o manda a cero, es el límite, y le da información valiosa. Ya. Tienen esa opción ustedes ahora que ya conocen esta herramienta más a fondo. Y aquí está todo garabateado. Aquí había una pequeña falla del libro. No ha hecho las fracciones parciales y ya la presentó la solución. Eso puede ser frustrante si no se le explica, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sale esto? Ya. Pero estamos explicando eso. Entonces aquí está la herramienta adicional, que es saber cómo se comporta al inicio o al final. Cuando usted manda S al final, S al inicio, en el tiempo al final. ¿Saben por qué eso? Porque hay un factor integrante, ¿se acuerdan? Un factor transformante. En la definición E a la menos ST. Aquí está la clave de esto. Si S tiende a cero, aquí como tiende a cero, como esto es constante, el tiempo tiene que irse al infinito. Entonces, cuando usted aplica el límite, cuando S tiende a cero, va a encontrar el tiempo, el valor en el tiempo en el infinito. Por lo contrario, si usted manda S
al infinito, o sea, al final, el tiempo tiene que irse al cero, porque esto es una constante. Si uno sube, lo tiene que bajar, porque esto es adimensional y constante. Ese sería el secreto que explica esta herramienta de los dos teoremas. Valor inicial, valor final. Bueno, además estamos estudiando ya, igual que antes, que hay dos componentes. Una componente se llama transitoria y la otra permanente. Bueno, vamos al análisis de circuitos. Circuitos equivalentes. Aquí ya a cosas más complicadas.